Ok, pues aquí proseguimos. Quiero ser muy claro y enfatizar la situación del estudio del análisis de los circuitos eléctricos. No se concluye con la solución de un circuito desde el punto de vista teórico, como lo acabamos de realizar por el método de análisis de mallas. Lo puedo resolver por mallas, lo puedo resolver por nodo, lo puedo resolver por Thevenin. Cualquier tipo de teoría puedo aplicar para hacer el estudio de la solución de los circuitos. Pero esto se ve emborrado, se ve engorrado, si realmente no acompañamos el conocimiento de habilidad y destreza del análisis de los circuitos. Esto resulta ser engorroso poder enseñar cuando no se tienen las herramientas o el recurso, ¿sí?, experimental. Yo puedo resolver infinidad de circuitos, pero ¿dónde lo voy a demostrar? Puedo resolver infinidad de circuitos teóricos y aplicar cualquier software a cualquier análisis virtual, ¿sí? Porque lo virtual pues no me dice y comprender realmente todo el desarrollo que desenvuelvo y realizo para resolver el circuito, ¿sí? Entonces, la materia de análisis es una materia teórico-práctica, que en el caso de mi academia, lo veo yo también negativo a esa situación, pero pues es la academia y lo que diga la academia se tiene que realizar. No obstante, mi libertad es adquirir el conocimiento y aplicar, ya sea la ley de Ohm con palitos o con canicas, es la ley de Ohm, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nosotros ya la maqueta desde el punto de vista armar el circuito. Armar el circuito no es nada sencillo. Ya que se armó el circuito, hay que poder demostrar las características de la corriente o la tensión como lo hicimos, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que sucedió? Nosotros resolvimos y observemos el laboratorio de análisis requiere de muchos elementos para poder, sí, comprender la teoría. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Tengo el circuito armado en forma sencilla, donde yo ya iba a hacer el análisis por el método de Navier. Ustedes tienen que defino los nodos, perdón, por el método de nodos, defino los nodos que tenemos en el circuito. Pero ¿qué es lo que sucede? Esto se ve, sí, cojo, si no lo hago en forma experimental. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Para hacerlo en forma experimental, armamos el circuito, ¿sí? Y tengo este circuito desde el punto de vista teórico. ¿Qué es lo que va a suceder? Yo tengo que resolver y determinar la resistencia total del circuito, ¿sí? Cuando yo arme el circuito, lo construya el circuito y debo de llegar a una lectura de la resistencia calculada con la resistencia medida. Aquí yo tengo este circuito y ¿qué es lo que sucede? Yo aquí hago lo siguiente, puedo hacer dos alternativas. Una alternativa es que quito la fuente de tensión y cortocircuiteo la fuente de donde va la fuente. Quito la fuente de corriente y pongo un puente, ¿sí? Y yo puedo determinar la resistencia total como lo hice en este caso. ¿Cómo lo puedo hacer? Ustedes pueden observar que esta resistencia de 75 con la de 75 están en paralelo, por lo tanto la resistencia equivalente es de 37.5 ohm de estas dos en paralelo, de estas dos de 75 en paralelo. De acuerdo a esto, yo tengo pues ya una resistencia equivalente 1 de 37.5. ¿Qué es lo que va a suceder? Ya reduzco el circuito a esta expresión, en donde yo tengo ya, donde aquí tengo la resistencia de 50, 20 y la de 37.5, que es la equivalente del paralelo. Yo armo un circuito pi a un circuito T, donde yo determino la resistencia A, la resistencia B y la resistencia C, como está ahí desglosado teóricamente. Ya determino la resistencia y llego al circuito equivalente. De este circuito equivalente voy a determinar yo que la resistencia de 100 y la de 17 están en serie. La resistencia de 200 con la de 9.7 están en serie. Por lo tanto, este es un circuito paralelo, donde esta resistencia del circuito paralelo, sí, vamos a tener que ya tengo una resistencia equivalente de ese paralelo que me va a dar 75.23 ohms. Por lo tanto, esa resistencia equivalente va a estar en serie con la resistencia de 6 ohms. Repito,
100 y 17 están en serie, 209.73 están en serie, este equivalente está en paralelo, el equivalente que me da de 75.23 está en serie con la de 6.97, por lo tanto mi valor de la resistencia total me da de 82.20. Observemos, tengo valores nominales de resistencia, ¿sí? Por lo tanto llegamos ahora a armar el circuito, que no es nada sencillo, no es nada fácil. Yo armo el circuito y ahí está armado nuestro circuito. Ustedes pueden observar que hay una diferencia debido a quién, a las características nominales de las resistencias. Si yo tengo la de 200, la de 200 no mide 200, viene como 200, 202, 203, 204, pero ahí tengo yo ya mi circuito armado. Nada más es para cerciorarme que el circuito que voy a realizar para el estudio del análisis de mallas está bien conectado, bien armado, ¿sí? Entonces, aquí tengo mi circuito, ahora vamos a proceder a determinar y a medir. Bueno, ya determinamos el voltaje en la resistencia 75, ahora lo vamos a medir y comprobar en forma experimental. Ok, pero observemos, esto se requiere de habilidad y destreza. No nomás es hacer la teoría y llegar al concepto. Muchas veces en mi laboratorio no arman ese tipo de circuitos, arman un circuito mucho más elemental, que a este nivel de ingeniería es muy pobre el conocimiento. Y muy pobres son nuestros egresados. ¿Por qué? Porque la actitud, ¿sí? La actitud de los docentes hoy en día es la prueba, la ley del mínimo esfuerzo. No se vale. Estamos preparando estudiantes, estamos preparando alumnos, estamos preparando a humanos, ¿sí? Los cuales vamos a tener que responsabilizarnos sobre su calidad en la enseñanza, que muchos nos valen. Nada más los maestros pretenden hacer esto, hacer sus prácticas y les piden un informe, ¿sí? El informe tiene que ser, no puede ser, le dan más peso al informe que a las características del desarrollo del experimento. Nuestra materia no es hacer informes, nuestra materia es ver la calidad de la enseñanza del análisis de circuitos. Ya un reporte lo podemos llevar a cabo, pero es comprobar nada más el elemento, y ese no tiene que tener un peso del 50%. Entonces yo había hecho una evaluación que el ejercicio teórico tenía una puntuación del 7, pero ese 7, el 50 de teoría y 50 con lo experimental que estoy haciendo, ¿sí? No, ese 7 no se va a ver reflejado al hacer el circuito en forma experimental. Aquí está la clave, aquí está el diseño de tus egresados. Es lo que van a hacer allá afuera, ¿sí? Es lo que van a armar un circuito allá afuera, ¿sí? Entonces, observemos, moraleja, no nomás es lo virtual, no nomás es la teoría, es la habilidad y la destreza con el cual voy a llevar el estudio del análisis de los circuitos. Ahí está mi circuito y ahí está en la lectura. Ahora vamos a proceder a armar el circuito para tener las características de la tensión en el elemento ya solicitado. Bueno, ya tenemos armado el circuito. Al tener armado el circuito, pues vamos a aprovechar todo lo que le podemos explotar a esta situación. Por lo tanto, aquí yo tengo ya armado el circuito y la fuente de tensión la voy a poner en cortocircuito. Aquí estoy poniendo la fuente de tensión en cortocircuito para utilizar experimentalmente el análisis de la superposición. Bueno, al utilizar el análisis de la superposición vamos a aplicar que la fuente de corriente de 0.5, a ver qué voltaje tengo en la resistencia de 75. Primeramente sería el voltaje primo. Por lo tanto, yo empiezo a variar, vean lo que no es mano del muerto. Yo empiezo a variar la fuente. Ahí está variando mi característica de corriente. Le voy a dar 0.5 amperes. Ahí tengo aproximadamente los puntos. Ahí están los 0.5 amperes. Chéquenlo, cerciórense, véanlo, disfruten la característica de este experimento. Por lo tanto, la tensión en la resistencia me va a dar 18.5 aproximadamente. Por lo tanto, vamos a anotarlo por acá. Yo pongo aquí la corriente que yo estoy determinando aquí, el voltaje primo de 18.5 volts. Aquí lo voy a anotar, ¿sí? 18.5 volts. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a desactivar la fuente de
corriente y vamos a ponerla en circuito abierto y ahora vamos a energizar la fuente de tensión de 50 volts. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a ver la situación de nuestro circuito. Ahora vamos a, para que no se haga largo el video, vamos a poner un pause y hacer lo que procede. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos a activar la fuente de tensión y desactivar la fuente de corriente. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a resultar aquí? Nosotros tendremos pues nuestra fuente ya de corriente, la fuente de corriente abierta, y vamos a alimentar ahora nada más la fuente de tensión a 50 volts y vamos a ver qué voltaje tenemos en la resistencia de 75. Entonces, por lo tanto, empezamos nosotros a aumentar las características de nuestra tensión. Ahí vemos los dos. Aumentamos la tensión y observemos el voltmetro de la parte inferior es el voltaje de la fuente. Le vamos a dar un voltaje de 50 volts. Tengo 18, 21, mientras acá tengo menos 1.40 y tantos, 32, 30 y 40, y nos acercamos a los 50 volts. Aproximadamente ahí tenemos los 50 volts. Ahí tenemos los 50 volts. Y tengo una corriente, perdón, una tensión en la resistencia de 75 de menos 2.4. Menos 2.4. Por lo tanto, nosotros ya habíamos tenido una lectura anteriormente activando la fuente de corriente que nos dio 18.5 volts. Entonces aquí nosotros tenemos ahora una V biprima que nos va a dar menos 2.4 volts. Por lo tanto, aquí tengo 1, tengo 6 y tengo 1. El voltaje que me debe de dar por la supervisión son 16.1 volts. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí 16.1. ¿Cuál es el voltaje que obtuvimos nosotros con el análisis de mallas? Con el análisis de mallas nos dio 15.7, muy comparativo a los 16.1 volts, aplicando el teorema de la superposición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nuestro análisis por mallas está dentro de lo que es razonable y correcto. Por lo tanto, ¿sí?, damos por concluido que la superposición también se puede aplicar desde el punto de vista experimental. Dejamos al estudiante para que compruebe estos valores desde el punto de vista teórico por el análisis de la superposición. Se lo dejamos al estudiante para que realice estos ejercicios. Pues entonces, ¿qué es lo que va a hacer el estudiante? Tiene que también investigar y realizar y ejercitar este tipo de soluciones y planteamientos en los circuitos. Por lo tanto, ya lo resolvimos por mallas, ahora lo vamos a resolver por el análisis del nodo. Y ahí tengo ya las características, definidos nuestros nodos, y ustedes pueden observar que aquí ya tengo un super nodo donde B1 con respecto al nodo de referencia, que aquí nosotros tendríamos nuestro nodo de referencia, sería este. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dejamos ahorita terminado para que el tiempo no se nos exagere las características del planteamiento en esta solución. Por lo tanto, sigan estudiando y échenle ganas, porque la materia no es nada más hacer tareas, trabajitos, el copy page, y realmente pues es que aquí hay que ejercitar, y aquí ustedes pueden observar en este ejercicio contemplamos en el análisis de mallas las supermallas que yo tengo en este circuito y el supernodo que vamos a ver cuando apliquemos el análisis de nodos.